Hola, buenas tardes. Hola, Este, es- ¿Cómo andás? ¿Cómo te vas, Elsa? ¿Cómo andás, Silvia? Un ¿qué nuevo tal? programa Buenas de Abrí toda tardes. la Biblia, esta vez especial. Tenemos tres ventanas en lugar de dos. En un minutito más vamos a volver a tener dos. Pero como el tema de hoy es Malaquías, nos acompaña Elsa, Silvia, como siempre, y este fue mi pequeño aporte para presentarlas y arrancar con este programa. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muchas gracias. Me parece perfecto que aparezcas a la pantalla para que todo el mundo Bien. te reconozca. Sí, ¿Sí? gracias por la presentación. No, por favor, al contrario, es un gusto para mí. No soy tanto de estar en cámara, pero estos pequeños placeres de la vida me alegran un montón. Claro. Bueno, Sí, nada más un gusto. entonces, las Muy bien. dejo solas para que desarrollen el tema, así que hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ya nos Muchas vemos. gracias, Darío. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bien, qué bueno. Esto de las ventanas nos ayuda a ver las posibilidades del WhatsApp, todas las cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Sí, Y es creo cierto. que Para compartimos mí es que todo esto, para mí es todo lo técnico es maravilloso, ¿viste? exacto. No lo puedo entender, no lo puedo imaginar Sí, seguro. cómo se lo prepara, cómo hace Darío. Aparte la presencia simbólica de la Biblia acá adelante es Claro, más que muy, importante, ¿sí? es muy buena, sí, sí. Bueno, yo quiero contarle a la audiencia que ayer a la noche estuvimos con Elsa, pero mucho tiempo, leyendo juntas Malaquías en voz alta, haciendo comentarios, descubriendo cosas del contenido que quizás nunca habíamos visto con esa claridad. Y entonces, bueno, Elsa, lo vamos a compartir hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, vamos a comenzar. En principio, como es un libro muy cortito de cuatro capítulos, creo que en las Biblias católicas tiene tres capítulos, el tercero es más largo, o en algunas Biblias católicas, pero el capítulo 4 es un poquito corto, pero en realidad es un libro corto, pero un libro de mucha profundidad. Ujú. Y en algunas cosas, cuando uno lo lee con detenimiento, queda asombrado de algunas cuestiones que suceden dentro del libro, ¿no? De la actitud del pueblo, de la actitud de los sacerdotes, de cómo el Señor siempre está hablándolos, llamándolos, observándolos, Ujú. y bueno, cómo responden los corazones del pueblo y de los sacerdotes, de los líderes en general, ¿no? Claro. El Ahora, libro vos de sabés que antes de que vos nos cuentes de Malaquías, lo que descubrí recién, dice, comienza diciendo, esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Y miré un exacto, montón de los otros profetas menores y no encontré ninguno que dijera dirigida a Israel. O sea, como una presentación solemne diciendo, escuchen, claro, ¿no? Así claro. que contanos de Malaquías. Bueno, según la tradición, los profetas menores eran como un solo rollo gigantesco, sería que se llamaba el libro de los 12. Y se entiende que Malaquías es, casi la mayoría de los expertos dicen que es el último de los libros de los profetas menores. Algunas personas, algunos atribuyen que es el último, sería Joel, pero la mayoría se inclina por Malaquías por el hecho de el tiempo en el que esto se desarrolla, que es el tiempo de Nehemías y de Esdras, es el último tiempo que está en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, aparte de lo que es profético, me refiero, ¿no? O sea que Eh, vos decís que sería más o menos del tiempo que se considera que sería del tiempo de Nehemías. claro, claro que menciona, inclusive el tema, más que nada también es muy importante el tema del que trata el profeta.
¿Qué trata el profeta? De la infidelidad en los diezmos y las ofrendas y los matrimonios mixtos, que es un tema que le preocupó mucho a Nehemías y también a Esdras. Entonces, al tener un tema similar, se entiende que son más o menos de la misma época. Especialmente... Mira, acá tengo un dato. En Nehemías 13, que con eso que vos decís, que debiéramos ubicarlos en la misma época, Nehemías 13:6 dice: para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida, y ahí sigue. Exactamente, entonces ese es el tiempo de acuerdo a los persas. De acuerdo a nosotros es el año 433 antes de Cristo, que Nehemías fue por segunda vez ahí y se llevó esta sorpresa tan desagradable, ¿no? Y de la que habla este profeta Malaquías. Se entiende que Malaquías, si fue contemporáneo de Nehemías en ese momento, era más o menos el año 433 y es posterior, es una decena de años posterior a Zacarías y a Ageo, ¿no? Que no tocaron este tema, ¿no? Pero ya comenzamos, digamos, con un poquito confusos con el nombre del libro, porque Malaquías significa mensajero o mi mensajero. Eso sería una función. No sabemos si es una función o es un nombre propio que él tenía, ¿no? En cuyo caso, si era la función, si era un nombre propio puede ser, pero es muy raro porque en ningún otro lado hay otro Malaquías. Pero si es nombre propio es muy raro. Y si es la función, sería prácticamente el único libro de los profetas en las que no sabemos el nombre. Es un profeta anónimo. Claro. Pero Bien. de cualquier manera, lo que sí sabemos que el tema del que habló era un tema preocupante para Nehemías, preocupante para el pueblo de Dios. Claro. Por lo menos para algunos, no para la mayoría. Y la idea de mensajero se conecta con el final en el capítulo 4, que ya lo vamos a ver. Exactamente. O sea, y después se conecta con el Nuevo Testamento. Es extraordinario, es un libro pequeño, pero de mucha fuerza. Claro. Bueno, en realidad, pero ya lo vamos a hablar eso en el capítulo 4, porque acabamos de leer el capítulo 1 de Lucas, que se conecta perfectamente con Malaquías. Pero claro, eso ya lo vamos a ver después. Exactamente. Ahí Lucas nos amplía el último versículo de Malaquías, ¿no? Lo cual una vez más muestra la conexión toda que hay en toda la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo. Exactamente. Hay en toda una conexión. Y no solamente entre Malaquías y Lucas, sino que ya después vamos a ver entre Moisés y Elías, se los nombra muy cercanos. Después nosotros sabemos que Moisés y Elías estuvieron en el monte de la transfiguración con nuestro Señor. Es decir, hay toda una cosa, sabemos que en la Biblia nada hay que sea casual. Por algo están puestos así, por algo el Señor dispuso que estuvieran así. Bueno, vamos a empezar entonces la lectura. Muy bien. Sorprendente. Sí, perdón. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Y el título que se le da es el amor de Dios por su pueblo. Yo los he amado, dice el Señor. Está hablando acá el profeta. Y la respuesta del pueblo es, ¿y cómo nos has amado? Replican ustedes. Fíjate el tenor de la respuesta.
¿Y cómo nos has amado? Implica como que, ¿cuándo nos amaste? Un escepticismo. El verbo que usa es replican. A Dios le replican, A ¿no? Dios le replican y le replican como, dijéramos, en un lenguaje cotidiano, como desconfiando. ¿Cuándo nos amaste? ¿Y cómo? ¿Qué decís? Bien. No me acuerdo, no me acuerdo de tu amor. Claro. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. Y aquí viene la respuesta. No era Esaú hermano de Jacob, sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. ¿Por qué le menciona uno? Pero se pregunta por qué menciona Edom, ¿no? Dice, cuando le dice los he amado, porque en realidad Jacob y Esaú eran hermanos y el hermano mayor era Esaú. Y el Señor prefirió a Jacob. Y el pueblo de Israel viene de la herencia de generación de Jacob, ¿no? Claro. Y por eso les dice, ahí ya los amé antes de que existieran ustedes, ya los amé. Y es más, no solo los amé, aborrecí a Edom. Y Edom tiene un castigo, que ya sabemos la razón también, que nos recuerda la Biblia, es el profeta Abdías, que dice del mal comportamiento que tuvieron tremendo cuando el pueblo de Judá fue abatido por Babilonia. Cómo festejaban, cómo se reían y ayudaban a los enemigos. Lo Sí. tengo acá, mira, Abdías, que todo habla de Edom, o sea, de Esaú, Sí. estamos hablando de Esaú cuando hablamos de Edom. Dice, ciudad de Temán, la ciudad de Edom, tus guerreros se caerán de miedo a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Saúl por la masacre. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob te cubrirá de vergüenza y serás exterminado para siempre. Ya lo había dicho Abías. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo de los israelitas, Claro. cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de la calamidad. Lo dice 2 veces. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. Aún robaron, se rieron, robaron. Esto es el profeta Abdías. Ahora, esta conexión entre Abdías y Malaquías hace que uno entienda por qué Dios dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. A Esaú. Y a sus descendientes, que son el pueblo de Edom, ¿no? Ahí les explica bien por qué la actitud del Señor con Edom es tan dura, porque dice que hasta entregaban cuando se escondía algún israelita, algún judío, se escondía en algún lugar de los babilonios, ellos lo entregaban para que los mataran, ¿no? Fue un pueblo terrible, ¿no? Entonces ahí les está diciendo el Señor que los eligió a ellos y los favoreció a ellos. Dejó que fueran a Babilonia y después los trajo de Babilonia a su tierra, ¿no? Bien. El Seguimos hijo, entonces. Ahí está, el ¿cómo? 6. El El 6, 6. seguimos. El culto al Señor. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor.
Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y volvemos, de ahí nos hace acordar enseguida los 10 mandamientos, cuando dice honrarás a tu padre y a tu madre. El Y ahora Señor el es Padre, el el Padre de todos. Señor Dice, a mí no me honran, a mí no me han honrado, al contrario. Y claro. fíjate que acá está hablando, en un primer término, les está hablando a los sacerdotes. No, no les dice solamente que no lo honran, sino que lo desprecian, Claro. ¿no? Dice, desprecian mi nombre, es decir, un paso más allá de no honrar, ¿no? Y Después, encima seguimos, preguntan, acá eso es lo que yo sí, vuelve otra vez el mismo estilo del comienzo. Dios hace una afirmación y parece que dijeran yo, a mí hablan de mí, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Es tremendo, ¿eh? Este primer capítulo, este diálogo durísimo con gente que no se hace cargo. no se hacen Y cargo acá, de nada. claro, bueno, y acá Eh, viene todo el tema de las ofrendas, ¿sí? ¿Lo lees? todo el libro es así. En realidad el estilo es un estilo judicial, ¿no? Claro. Judicial bíblico. El Señor es el fiscal que los acusa de tal cosa. Y ellos, en vez de defenderse y decir, sí, Señor, hemos hecho eso, hemos hecho lo malo, perdonarnos, no lo vamos a hacer más, o alguna otra explicación de por qué lo hicieron, desconocen de qué le están hablando. ¿Cómo? Totalmente, ¿Cuándo te hicimos? claro. ¿Cuándo te hemos hecho? ¿Cuándo te hemos mancillado? Y Bueno, se y acá, llama, claro, vengo a pues, mi libro otra vez porque me olvido, son respuestas de disputa. Es decir, no sé ajá, de qué me estás hablando, no sé de qué me claro, hablas, explícame. Es decir, en vez de responder, preguntan, ¿no? claro, Eh, exactamente. Bueno, y dice, y encima preguntan, ¿en qué te hemos despreciado tu nombre? ¿En qué tiempo, en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Es decir, el Señor les tiene que responder a ellos las preguntas, se invirtió el papel, en vez de Claro, ellos responderle al Señor. claro, total. Todavía preguntan, ¿en qué te he mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Y llegando hasta acá, quería decir lo siguiente. En la ley de Moisés, tienen específicamente cómo tenía que ser el animal que iban a ofrendar. No podía ser un animal ciego, ni que le faltara un miembro, una patita. No podían ser, vos inclusive me habías dicho que no podían ser animales que fueran enanos. Es decir, que no estuvieran lesionados, que no estuvieran enfermos, porque inclusive hasta había peligro. Porque si se ofrendaba a un animal enfermo, como no sabían de qué enfermedad tenía, la parte delantera que se comía, lo comían los sacerdotes y los más cercanos, podían contagiarse y morir. Ahora, vos fíjate que hay un desinterés
por las consecuencias de las cosas, tanto en el pueblo como en los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban mirando eso, eran los encargados, ¿no? Ellos son los enjuiciados. Una lectura cortita, Levítico 10:22 está esto. Para que sea Sí, aceptado en el holocausto 22:19, deberá presentar un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, ovino, cabrío. No presenten ningún animal que tenga algún defecto porque no se lo aceptará. Todo ese capítulo 22 está todas las claro, indicaciones de cómo se hacían los holocaustos. De manera que claro, les está reprochando lo mínimo, lo básico que ellos tenían que realizar en ese momento. claro. Y vamos al versículo 10. ¿Cómo quisiera? Ese es un versículo que yo lo siento terrible, terrible. Dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo? Para los judíos vivir sin templo no era vivir, digamos. Nos acordamos cómo era el templo de Salomón, era ya casi un talismán. Después Claro, cuando hicieron el segundo templo lloraban por lo humilde, lo sencillo también que era el templo y también algunos de emoción por tener un templo otra vez, porque habían sí. vivido tantos años en Babilonia sin templo. Y estas palabras contienen mucha dureza del Señor cuando les dice, sabiendo eso, cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, Y el él versículo mismo tenía que decir eso, da vergüenza. Dios les exacto, estaba diciendo quién era él, repitiéndoselos una vez más. Es impresionante. quién era él en el mundo, es decir, aun cuando las naciones no lo reconocieran, él era el creador de todas ellas y el que Claro, dirigía todo lo que pasaba en el mundo. claro. Pero esas naciones no sabían de él, en cambio el pueblo judío sí lo conocía. Ahí está el pecado, ¿no? Ujú. Pero ustedes, dice, se lo profanan, el 12, este es el versículo 12, pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable. Es decir, ellos lo han hecho despreciable Claro. y después se Y quejan, dicen, esto es despreciable, esto no sirve. Y exclaman, ¡qué hastío! ¡Qué hastío! Es decir, estoy cansado de esto, esto no tiene importancia, esto no tiene valor. Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso, y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio, dice el Señor. Y acá en el 14 dice, maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Es decir, le hace el cambiazo, digamos, ¿no? Le hace el cambio, le hace un engaño. Engaña al Señor, intentan engañar al Señor. Porque yo ahí soy está, el rey. ahí está una hipocresía religiosa Terrible, que el Señor está terrible. desenmascarando. La verdad que este primer Exactamente. capítulo de Malaquías no es uno agradable, lleno de promesas y Sí, cosas bonitas que nos gusta leer, pero es el Señor mostrando lo vano de la religiosidad mentirosa. Y esas palabras exactamente. decir, Era solamente hacer el rito, llevar el eso es, animalito, cualquiera. claro, Ahora, también vemos la ignorancia que tienen tan grande que piensan, creen que lo van a engañar al Señor. claro. Piensan que le van a mostrar un animal y después por debajo de la mesa van a agarrar otro y lo van a poner. Yo creo que a veces es como incomprensible, ¿no? Ujú.
Mirémonos nosotros también, cuidémonos nosotros de lo que hacemos. Claro que sí. Y vuelve Estaba, nuevamente a decir, mira, dice, vuelve nuevamente. porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Así termina el capítulo 1. Cierra con lo mismo que había cerrado anteriormente, ese reclamo. Dios les está haciendo un reclamo, ¿sí? Bueno, a ver, hagamos el 2 hasta donde lleguemos. Bueno, vamos al 2, dice juicio, el subtítulo que le ponen acá es juicio contra los sacerdotes. Ahora, versículo 1, ahora pues este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por esto voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Entendemos que Leví es la tribu de los sacerdotes y de los levitas, de los que hacían las alabanzas, ¿no? Mi pacto con Leví era de vida y paz, y se las di, era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad, en paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Pero ahora les hace el reproche. Claro, pero mirá en números está la elección de los levitas, números 3:11. El Señor le Sí, dijo a Moisés, yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son míos, porque míos son todos los primogénitos. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todo primogénito de Israel, tanto de hombres como de animales. Por lo tanto, son míos. Yo soy el Señor. Cada afirmación que tenemos acá en un profeta como este está confirmando lo que Dios les había dado en el pacto, en exactamente. los primeros 5 libros de la Biblia. Y el versículo 7, que es el que voy a comenzar a leer, es tremendo también, porque les recuerda la función del sacerdote. Dice, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, el hombre común, ¿no es cierto? El sacerdote es un líder y el hombre común va a buscar sabiduría que él le dé sabiduría con sus enseñanzas. Porque es mensajero del Señor Todopoderoso el sacerdote. Pero ustedes se han desviado del camino mediante su instrucción, han hecho tropezar a muchos. Es decir, en vez de enseñarles para que sean sabios o más sabios, los han enseñado de tal manera que los hacen tropezar y hacer lo malo. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. Es decir, el mismo pueblo que los sigue a los sacerdotes sabe que los sacerdotes están actuando mal. Bien. Saben, es decir, Ahí va lo de no hay justo ni aún uno, ¿eh? justo ni a uno. El sacerdote les enseña mal. El pueblo obedece esa enseñanza mala o esa entrega del cabrito lastimado, pero uno y otro saben que están actuando mal.
El pueblo sabe que el sacerdote está actuando mal y el sacerdote sabe que el pueblo actúa mal porque él lo está enseñando o lo está dejando hacer lo malo. Bien. Lealtad de verdad. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable al casarse Judá con la hija de un Dios extraño. Ha profanado el santuario. El Señor ama. En cuanto al hombre que haga esto, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Otra vez la pregunta. Bien. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud. Yo había dicho al comienzo que el Señor es fiscal y es juez. Acá lo tenemos en otra función, acá es testigo. Él es testigo del matrimonio, de ese primer matrimonio entre los de Judá, entre sus hijos. Sí. Como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Porque si no, la descendencia iba a tener un padre que adoraba a Dios y un padre al Señor y un padre que adoraba a cualquier otro ídolo, una madre, ¿no? Entonces iba a haber una gran confusión. ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Acá vemos que el Señor identifica el divorcio como una señal de violencia, un acto de violencia. Ahora, tengamos en cuenta que en ese momento los judíos tomaron por esposas a mujeres paganas que supuestamente, casi seguro, serían mujeres más jóvenes que las esposas judías, a las que dejaban completamente desvalidas, porque ¿quién se haría cargo de ellas? Algunos eruditos también dicen que lo hacían también por interés, porque muchas de estas familias que tenían hijas casaderas paganas eran familias de muy pudientes. Entonces, estos nuevos novios, digamos, que las pedían por esposas, también pensaban disfrutar no solo de esta nueva esposa, sino de los bienes que tenían los paganos. O sea, creo que doble todavía la falta, ¿no? Si es que cabe. Así que por eso cierra toda esta enseñanza con, así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Traicioneros. Porque hay un orden en esta traición también, como hasta ahora lo que nos va relatando el libro. Primero, ellos traicionan al Señor. Claro. Después traicionan al prójimo. ¿Cuál es el prójimo más cercano? La esposa. Ajá, Por eso el Señor dice, amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Por lo menos, esta generación de la que está hablando Malaquías, no respeta al Señor, no ama al Señor y no ama al prójimo representado por la esposa. Claro, por la esposa del pacto, se llama, ¿no? O sea que este reclamo que hace el Señor al pueblo de Israel es completo en todas las áreas, ¿no?
Bueno, ya tenemos que terminar, pero los dos versículos que quedan de este capítulo 2 es, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Esta idea así de Dios cansado por tanta hipocresía, por tanta falsedad, yo tengo anotado en Isaías 43, hay una cita muy interesante. Habla 40, del cansancio del Señor. Sí, claro, dice, no me has comprado caña, 43:24, no me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tus sacrificios. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Tan lejos, ¿no? Tan lejos Isaías, y ya Dios estaba marcando. abrumado, el Señor abrumado y hastiado ya de los pecados del comportamiento, de esos comportamientos que Malaquías está detallando también. Claro, claro, está. Bueno, ya está, ya vamos al 3, mañana seguimos con 3 y 4 para ver a ver hasta dónde llega el Señor con este reclamo, con este juicio. Eh, Aunque muchas veces lo hemos visto al Señor enojado, ¿no? En los grandes profetas como Isaías y Jeremías, pero esto acá todo juntito y tan claro, pasando lista a todas las deficiencias como hijos y creyentes Es en Él. tremendo. La actitud del pueblo, cómo reacciona, desconociendo todo, decir, ¿de quién me estás hablando? Es decir, le están quitando autoridad al Señor. Sí, Sí, sí. ¿qué me diste? ¿Cuándo me amaste? Qué Es bárbaro, tremendo, tremendo. Es, tremendo, es tremendo. un, es un libro para leerlo con actitud de arrepentimiento, ¿no? De decir, vamos a mirar a ver si el Señor nos está diciendo algo hoy a mí, a Nosotros, mi iglesia, ¿no es cierto? Al pueblo como, cristiano de hoy en día. exactamente, pero como personas y como familias cristianas, ¿no? No se está hablando. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, seguimos mañana, ¿no? Mañana seguimos, si Dios quiere, sí, como no. Con 3 y 4 y vamos a ver la conexión con el Nuevo Testamento y con el propósito de Dios para siempre Exacto, seguir dando oportunidades, ¿no es cierto? exacto. Bueno, muchísimas gracias, Elsie. Saludamos a No, todos y nos encontramos mañana. bueno, hasta mañana, si Dios quiere.